En 1939, la Alemania de Hitler estaba preparada para la guerra. El ejército alemán, la Wehrmacht, era una fuerza poderosa y bien equipada que estaba lista para conquistar Europa. La Wehrmacht estaba compuesta por una variedad de divisiones, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Las divisiones de la Wehrmacht eran responsables de las operaciones terrestres y eran el pilar del poderío militar alemán. En este video, exploraremos algunas de las divisiones más importantes de la Wehrmacht. Veremos cómo estaban organizadas, qué armamento usaban y qué papel jugaron en la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. La división Panzer-Lehr, aunque oficialmente conocida como la 130 División Panzer, emergió en un momento crítico en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1943. Su creación fue un producto de la necesidad y la estrategia. El nombre Lehr proviene de la palabra alemana enseñar, y esta designación fue significativa. La división se formó a partir de tropas de entrenamiento y demostración de élite. Se formó en Francia, en el área de Verdun. Estaba compuesta por los mejores soldados y comandantes de la Wehrmacht, y estaba equipada con los últimos tanques y vehículos blindados. Sus miembros provenían de las principales unidades de entrenamiento de la Panzerwaffe, que eran responsables de asuntos relacionados con las fuerzas blindadas y motorizadas. Estas unidades de élite habían estado en combate en el frente oriental, el norte de África, Sicilia e Italia. Lo que hace que la división Panzer-Lehr sea verdaderamente única es su combinación de fuerza acorazada y movilidad estratégica. Esta innovación se logró a través del uso de una amplia variedad de equipos y vehículos. La división estaba equipada con una flota de tanques y semiorugas, lo que permitía afrontar diversas situaciones en el campo de batalla. La división contaba con una variedad de tanques de batalla, que incluían los icónicos modelos de tanques alemanes. Entre ellos se encontraban los temidos Panzer III, Panzer IV y el imponente Panther. Estos tanques brindaban la potencia de fuego y la protección necesaria para enfrentar a las fuerzas enemigas. Una de las innovaciones más notables de la división Panzer-Lehr fue su enfoque en la infantería mecanizada. Los semiorugas, como el SDKFZ-251, desempeñaron un papel crucial al permitir que la infantería se moviera junto con las unidades blindadas. Esta combinación de fuerza blindada y movilidad terrestre permitía una coordinación efectiva entre los diferentes tipos de tropas. Además de tanques y semiorugas, la división también estaba equipada con vehículos blindados de reconocimiento. El Puma SDKFZ-234 era un ejemplo de estos vehículos, que proporcionaban información crucial sobre la situación en el campo de batalla y ayudaban en la toma de decisiones tácticas. La división Panzer-Lehr fue enviada a Normandía para participar en la invasión aliada. Se enfrentó a los británicos y canadienses en la batalla de Caen y luego a los estadounidenses en la batalla de Saint-Cloud. En ambas batallas, la división Panzer-Lehr luchó con valentía, pero sufrió grandes pérdidas. En las calles de Caen, los soldados de la división Panzer-Lehr se enfrentaron a los británicos y canadienses. Los combates son feroces, y los soldados de ambos bandos sufren grandes pérdidas. En las afueras de Saint-Cloud, los soldados de la división se enfrentan a los estadounidenses pero les ganan en superioridad aérea y numérica, y la división es derrotada. A pesar de sus pérdidas, la división Panzer-Lehr siguió luchando en otras partes del frente. Participó en las batallas de las Ardenas, en la batalla de Renania y en la batalla de Ruhr. En todas estas batallas, la división Panzer-Lehr luchó con valor y determinación, pero finalmente fue derrotada. Y sus principales comandantes de esta división fueron Fritz Bayerlein. Bayerlein fue el primer comandante de la división desde su formación en diciembre de 1943 hasta enero de 1944. Fue un comandante experimentado y capaz, y dirigió la división en la batalla de Normandía. Horst Niemak. Niemak fue el segundo comandante de la división desde enero de 1944 hasta septiembre de 1944. Fue un comandante agresivo y decidido, y dirigió la división en la batalla de las Ardenas. Hyacinth Graf Strachwitz. Strachwitz fue el tercer comandante de la división desde septiembre de 1944 hasta marzo de 1945. Fue un comandante experimentado, y dirigió la división en la batalla de Renania y la batalla del Ruhr.
Los orígenes de la división Panzergrenadier Großdeutschland se remontan a una época en la que esta unidad era más conocida por su función ceremonial que por su participación en el combate. En la década de 1920, la división fue establecida como una guardia ceremonial, encargada de representar la dignidad y el prestigio del Estado alemán. La división Großdeutschland se formó originalmente como un regimiento de infantería en 1939 y fue rápidamente ampliada a una división de infantería motorizada en 1942. En 1943, la división fue reequipada como una división Panzergrenadier, lo que la convirtió en una unidad de infantería mecanizada con una importante fuerza blindada. El regimiento participó en las batallas más importantes de la guerra, incluyendo la invasión de Polonia, la Batalla de Francia, la Operación Barbarroja, la Batalla de Kursk y la Batalla de Berlín. La nueva división fue equipada con los mejores vehículos y armas de la época y recibió un entrenamiento especial. La división fue enviada a la Unión Soviética, donde participó en la Batalla de Stalingrado y en la Batalla de Kursk. La división tuvo su primera experiencia de combate en la invasión de Yugoslavia en 1941, desplegando un papel destacado en la ocupación del país. Pronto, se unió al Grupo de Ejército Centro y se sumergió en la invasión de la Unión Soviética. En la Batalla de Stalingrado, la división Großdeutschland fue enviada a reforzar el frente alemán. La división participó en los combates más feroces de la batalla y sufrió grandes bajas. Sin embargo, la división pudo ayudar a detener el avance soviético y evitar la destrucción total de las fuerzas alemanas en Stalingrado. Otro momento crucial fue su participación en la Batalla de Kursk. Aunque no estuvo directamente involucrada en la ofensiva, la división participó en acciones defensivas y de retirada en medio de esta batalla monumental. Sus soldados lucharon para resistir los ataques soviéticos y mantener la línea del frente en un momento crítico de la guerra en el frente oriental. La división tenía acceso a una variedad de tanques de última generación. Desde los poderosos tanques Tigre y Panther hasta el confiable Panzer IV, la división estaba equipada con un impresionante arsenal blindado. También adoptó la estrategia de la infantería mecanizada, que implicaba una colaboración más cercana entre infantería y unidades blindadas. Para este propósito, utilizaban vehículos blindados como el famoso SDK-FZ-251 para transportar a sus soldados de manera rápida y segura al corazón del combate. Esta táctica no solo mejoraba la movilidad, sino que también permitía una coordinación más eficiente en el campo de batalla. En 1943, la división participó en la reconquista de Kharkov. En 1944, la división participó en la ofensiva de Jasy-Kishinev, en la que logró detener una ofensiva soviética. La división Großdeutschland se disolvió en mayo de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las últimas divisiones alemanas en rendirse en Berlín en mayo de 1945 y restos de la división se rindieron a las fuerzas soviéticas en Pilló, Alemania. Y sus principales líderes fueron: Walter Ornstein fue el comandante original de la división y la dirigió durante la Batalla de Francia y la invasión de la Unión Soviética. Kurt von der Chevalier fue un general alemán que comandó la división Großdeutschland durante la Batalla de Stalingrado en 1942. Fue un comandante experimentado y eficaz que fue capaz de mantener la división en combate a pesar de las grandes pérdidas. Karl Lorenz fue el comandante de la división durante sus últimos meses y la dirigió durante la Batalla de Berlín. La 11ª División Panzer, a menudo llamada la División Fantasma, sorprendió a muchos por su inesperada aparición detrás de las líneas aliadas en Holanda. Esta maniobra estratégica tomó por sorpresa a los observadores y mostró la capacidad de la división para aparecer de la nada y desencadenar ataques sorpresa. La división se formó el 1 de agosto de 1940 a partir de la 11ª Brigada Schützen y el 15º Regimiento Panzer, retirado de la 5ª División Panzer, y elementos de la 231ª División de Infantería, la 311ª División de Infantería y la 209ª División de Infantería. La mayoría de sus miembros eran de Silesia. La 11ª División Panzer entró en acción por primera vez en la invasión de Yugoslavia, en abril de 1941. Pasando por Bulgaria, llegó a Belgrado y ayudó en la captura de esa ciudad. Luego, la división fue enviada al Frente Oriental, donde formó parte del Grupo de Ejército Sur.
Uno de los momentos cruciales en la historia de la 11ª División Panzer fue su participación en la Batalla de Kursk, un enfrentamiento épico que marcó un punto de inflexión en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Librada entre las fuerzas alemanas y soviéticas en el verano de 1943, fue una de las mayores y más sangrientas confrontaciones de tanques en la historia. La 11ª División Panzer participó en el frente norte de la batalla, enfrentándose a la embestida del Ejército Rojo. Su labor no fue solo defender su posición, sino también resistir los poderosos ataques soviéticos que buscaban abrir brechas en las líneas alemanas. El 12 de julio de 1943, la 11ª División Panzer enfrentó el asalto de las fuerzas soviéticas en el sector de Prokhorovka, que fue intensa y feroz. La división se encontró en la posición de participar en una serie de retiradas estratégicas a medida que el frente se desplazaba. Una de estas retiradas se produjo después del fracaso alemán en la batalla de Kursk en 1943, que junto con otras fuerzas alemanas, tuvo que replegarse mientras enfrentaba la presión del avance soviético. Durante la ofensiva aliada en Normandía, la división se vio involucrada en la lucha contra las fuerzas británicas y canadienses. A pesar de las dificultades y la presión constante de los avances aliados, la división mostró su capacidad para enfrentar a enemigos experimentados y bien equipados. Una de las batallas más notables en las que la 11ª División Panzer participó fue la batalla de Remagen. En este enfrentamiento, las fuerzas estadounidenses capturaron el puente Ludendorff en Remagen, lo que les permitió cruzar el río Rin. La división alemana fue enviada para intentar aplastar la cabeza de puente y revertir la situación. Aunque el ataque no tuvo éxito debido a la superioridad terrestre y aérea de los aliados. Tras el fracaso de la ofensiva alemana, la 11ª División Panzer entró en combate en Saarland y Moselle y luchó en Remagen con 4.000 soldados, 25 tanques. Pero que fueron expulsados de la región por el avance de las fuerzas estadounidenses. Luego se desplazó al sector sur del frente, con sus fuerzas estacionadas y rodeadas en el Ruhr. La 11ª División Panzer se retiró al sureste y finalmente se rindió ante las fuerzas estadounidenses alrededor de Passau, el 2 de mayo de 1945. Estos líderes fueron todos oficiales de alto rango y experimentados, y fueron responsables de la formación y el liderazgo de la 11ª División Panzer durante algunos de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Asau von Manchufeld fue el comandante de la división durante su periodo más exitoso y la dirigió durante la batalla de Stalingrado y la batalla de Kursk. Hermann Balck fue el comandante de la división durante sus últimos meses y la dirigió durante la batalla de Berlín. Wim von Dietersheim fue el comandante de la división durante sus últimos días y la dirigió durante la batalla de las Ardenas. Gracias por acompañarnos en esta exploración histórica. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este contenido.